Eres un niño de tan solo 6 años. Te encuentras jugando lejos de la vista de tus padres y un extraño te ofrece dulces y juguetes con la única condición de que lo acompañes a donde los tiene. Tu inocencia de niño no te hace dudar del extraño ni pensar que algo malo puede pasar. Así que le haces caso y te vas con él. Te alegras al ver que lo prometido es real. El extraño te llevó a una rara construcción, pero en su interior hay otros niños jugando y comiendo dulces. La felicidad de un niño al comer dulces es de las más puras y reales en el mundo. Pero, sin darte cuenta, la luz del sol desapareció de un instante a otro. Volteas hacia el lugar por donde entraste, pero no puedes ver más que una pared de cantera obstruyendo dicha entrada, y tus gritos desgarradores de auxilio son apagados por toneladas de concreto. Esos dulces fueron tu último alimento, y ese lugar será tu tumba para siempre. Si lograste imaginar esto, sabrás de inmediato que esta es una de las formas más horribles de morir. Y hoy, bajo la luz de la luna, te contaré una leyenda popular del estado de San Luis Potosí, que cuenta lo que podría ser una de las más trágicas historias en la arquitectura moderna. Esto es los niños enterrados vivos en la presa San José. Las leyendas mexicanas son parte de la cultura, pero también historias que se transmiten de generación a generación, las cuales, poco a poco, se hacen tan populares que el interés por conocerlas y estar presentes en el lugar donde ocurrieron hacen que el turismo incremente. El emparedamiento es una de las leyendas más populares alrededor del mundo. Y más que una leyenda, fue un método empleado por criminales y asesinos para encarcelar a una persona, normalmente de manera perpetua. Este método consiste en encerrar al condenado en un espacio completamente cerrado y sin ninguna salida. Esto incluye el castigo de confinamiento en lugares extremadamente estrechos, como el interior de un ataúd. Cuando se usa como método de ejecución, el prisionero se abandona ahí para morir de inanición o deshidratación. Esta forma de pena capital es distinta de ser enterrado con vida, en la cual la muerte se produce por asfixia. Hay algunos ejemplos de emparedamiento como método de ejecución, en el que se busca la muerte del condenado por inanición. Las vestales vírgenes en la antigua Roma podían ser condenadas a emparedamiento si rompían sus votos de castidad, y en la antigua Persia está bien documentada esta práctica como condena para ladrones. Incluso hasta el siglo XX existen algunas evidencias ambiguas de esta práctica, en su variante de encierro en cajas o ataúdes en Mongolia. Sin embargo, se han atestiguado o relatado incidentes aislados de emparedamiento, aunque no como tradiciones habituales, en numerosas partes y épocas del mundo, ya sea durante guerras o procesos revolucionarios, o como simple método de sacrificio humano ritual en algunas culturas. Asimismo, existen numerosas historias de emparedamiento en la leyenda o el folclore, en las cuales
aparece como una forma de pena de muerte. Los hallazgos de restos humanos que de vez en cuando se han producido detrás de paredes o en habitaciones abandonadas de inmuebles antiguos, se afirma que son evidencias de prácticas artificiales o forma de castigo. Por eso, no podemos dejar de lado una de las historias más escabrosas que hay en San Luis Potosí, justo en la presa San José, pues se dice que se utilizaron cadáveres de docenas de niños para hacer los cimientos de este lugar, e incluso se usaron niños aún con vida como parte de un ritual siniestro y como sacrificio en la construcción de dicha presa. Las obras de construcción comenzaron en el mes de septiembre del año de 1894, dirigidas por el ingeniero José María Silicio, con la colaboración de un grupo de personas muy poderosas y con alto poder adquisitivo. La intención de esta construcción era reemplazar a la vieja presa, que tenía capacidad mucho menor y que funcionaba ya desde el siglo pasado. La construcción de la nueva presa concluyó en 1907. Se dice que el grupo de personas poderosas que colaboraron con la construcción eran miembros élite de una secta secreta, y por lo cual se recurrió a elementos esotéricos, mágicos y hasta demoníacos para concluir con dicha obra. Ni el dinero ni los otros recursos materiales fueron suficientes para saciar la ambición de este grupo de personas, pues buscaban a toda costa que la obra fuera perfecta y una de las más grandes de la época. Y para ello, se cuenta que estas personas comenzaron a pagar fuertes cantidades de dinero a la gente que vivía a los alrededores, cuya situación económica era precaria y alarmante. Y todo esto para poder llevarse los cuerpos ya sin vida de sus niños, que en cualquier circunstancia hayan fallecido, y lo cual, casualmente, resultaba muy conveniente para los fines de este grupo de personas. A esas personas se les aseguraba que los cuerpos de sus niños serían usados para causas nobles, pero realmente nunca se les mencionaba cuáles eran esas nobles causas. Hay quienes cuentan que estos niños aún estaban vivos al momento de ser encerrados en los muros de la presa. En aquellas grandes columnas se abría un hueco por donde se le indicaba a los niños que entraran. Claro que para lograrlo se les engañaba con la promesa de que ahí adentro había dulces, juguetes o alguna actividad divertida. Ya dentro, mientras aquellas inocentes almas disfrutaban de los dulces caramelos, por fuera, una sólida pared de ladrillos era colocada con el propósito de dejarlos encerrados ahí por siempre. Y todo esto se hacía por la creencia que dice que cuando se construye un gran edificio, en los cimientos deben colocarse los cuerpos de personas, en este caso, principalmente niños, para evitar que se derrumbaran. Aquí se usaron únicamente niños, ya que cuenta la misma leyenda que, al estar atrapados en esas columnas por siempre, avisarían con sus lamentos en caso de que alguna catástrofe estuviese a punto de suceder, ya sea que la presa se agriete, reviente, se desborde o que alguna otra tragedia similar fuese a ocurrir. Si eres un fiel seguidor del canal, seguramente al escuchar esta historia recordarás también la leyenda de la Banshee, mejor conocida en México como la Llorona, que dice que cuando se escucha el lamento o llanto de este espectral ser, es porque alguna catástrofe
está a punto de suceder. Si aún no ves el video que Bajo la Luz de la Luna hizo sobre La Llorona, te dejaré el enlace en la descripción de este mismo video. Volviendo a la leyenda de los niños de la presa, se dice que, en la noche del 14 de septiembre de 1933, a las 11 de la noche, y aun cuando en ese instante había una gran tormenta, las autoridades realizarían el tradicional grito de Dolores para conmemorar el inicio de la independencia de México, y la cual tomaba lugar cada año en la plaza de armas de la ciudad. Pero, momentos antes de que se efectuara el tradicional grito de independencia, un grito más fuerte silenció el festejo de todos. Aquellos gritos anunciaban que la presa se había reventado. Al instante, las personas que estaban en la plaza corrieron a sus casas en busca de sus familiares, mientras otros corrieron a los puntos más altos de la ciudad, pues en cuestión de segundos, una impresionante ola había sumergido gran parte de la ciudad y sus colonias. Actualmente, en diferentes partes de la ciudad existen clavos en las paredes que simbolizan la altura que alcanzó el agua esa noche en que la presa se reventó, y así no olvidar aquella trágica parte de su historia local. Esa noche, los teatros, tiendas de artesanía, negocios de comida y casas familiares desaparecieron, y en las calles se podía ver flotando a docenas de cuerpos sin vida, correspondientes a aquellos pobladores que perecieron durante esta tragedia. Los registros oficiales nos dicen que esa tragedia dejó 140 muertos esa misma noche. Pero aquellos registros no nos hablan sobre toda la gente herida o las muertes sucedidas días después como consecuencia de esas mismas heridas. Sí, este tipo de tragedias suelen ser comunes alrededor del mundo, pero esta en particular tiene una leyenda algo tenebrosa, y muchos de los pobladores cercanos a la presa dicen haber escuchado gritos, gemidos y lamentos que venían de la presa momentos antes de aquel desastre, y aseguran que todos esos gritos y lamentos eran de niños. Actualmente, muchas de las personas que visitan el lugar aseguran ser testigos de eventos paranormales, principalmente gritos y lamentos que al parecer provienen de aquellas columnas de la presa, y por lo cual debemos suponer que estos lamentos no se oyen únicamente cuando algún desastre va a ocurrir. Aunque sea solo una leyenda, nada nos asegura que no hay cadáveres humanos entre los muros de esa construcción, pues hay documentos oficiales que demuestran que se han encontrado restos humanos en los cimientos, entre las paredes de templos, conventos y construcciones antiguas en diferentes estados del país. Así que el emparedamiento humano no es algo fantasioso y es más un método ritual usado aún en los últimos años. Hay quienes cuentan que el mismo diablo se presentó con los ingenieros de la obra en aquella presa y les ofreció un trato en donde se emparedaban a modo de sacrificio en las paredes de la presa a las almas más jóvenes e inocentes cercanas al lugar. Esta construcción tendría una duración eterna y como resultado es una construcción con leyenda a día de hoy. Pero esta leyenda está en todas partes. Se dice que el diablo siempre se aparece durante la construcción de un gran edificio, presa o puente, para pedir almas de inocentes a cambio de una larga duración al edificio. Si eres de la Ciudad de México, seguramente has escuchado hablar sobre la leyenda de la construcción del Estadio Azteca.
del cómo cientos de albañiles fueron enterrados en las columnas del mismo y sobre todo, cómo a día de hoy, durante los partidos, puedes escuchar los gritos desesperados y de dolor de todos estos hombres. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte el video con algún familiar o amigo. Y dime, ¿crees que los lamentos de estos niños se vuelvan a oír pronosticando de nuevo una tragedia? ¿O no es más que una simple leyenda para atraer turistas al lugar? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Te deseo horribles pesadillas bajo la luz de la luna.